Muy bien, estimados estudiantes del nivel superior, bienvenidos a una nueva sesión de de química. Hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca del estudio, con visión a la tabla periódica. Así que hoy empezamos con el enlace químico. Los enlaces químicos que son, en algún momento alguien dio una vaga idea nada más, ¿no? Algo así, una idea muy sencilla de que es la unión de elementos. Básicamente es unir elementos, pero no solo se trata de unir o de juntarlos. Hay reglas específicas que tenemos que conocer, principios químicos que tenemos que ver, valores estadísticos que tenemos que analizar para poder realizar los diferentes tipos de enlaces químicos que ocurren en la naturaleza. Tenemos N elementos químicos, pero antes de empezar estos elementos químicos hay que tener una previa, hay que revisar estos conceptos previos necesarios para entender un enlace. Muy bien, las sustancias químicas, los elementos químicos se pueden clasificar según su estado de agregación, y nosotros conocemos según su estado de agregación 3 estados, ¿no? Sólidos, líquidos y gaseosos. Normalmente, aunque los conocimientos más actualizados nos dicen que ya hay 5 estados de agregación, por lo tanto, deberíamos trabajar un estado, el superfluido, ¿no? El estado superfluido que se encuentra aquí, a este lado, superfluido, plasmático. El plasmático y el estado superfluido que está aquí a este lado. Uy, esto no está bien. A ver, vamos a ponerle una letra blanca. A ver, una letra celeste, una letra amarilla, creo, para que se note. ¿Y qué pasa? Muy bien. Aquí, entonces tenemos el estado plasmático y aquí tampoco. Entonces, ya, aquí arriba, ¿ya? Nada, esto no funciona. Aquí. El estado plasmático y por acá tenemos el estado o el condensado, ¿no? El condensado y de los científicos Bones y Einstein, ¿no? Einstein, ahí está. Muy bien, entonces tenemos 5 estados básicamente que ustedes deben conocer, chicos. El condensado de Bose-Einstein también es conocido como el estado de superfluido y el estado gaseoso. Se supone que en los estados sólidos cada vez el frío disminuye y disminuye, ¿no? Y en el estado gaseoso aumenta la temperatura. Entonces, el estado plasmático tenemos a un costado y el otro a ambos lados, indicando la cantidad de estados de agregación que nosotros conocemos. Bien, ahora, uno de los ejemplos más claros que tenemos que también tener en cuenta son los puntos de fusión. Cuando nosotros hablamos de estados de agregación, estamos hablando de otra de las características importantes referidas al punto de fusión. Y los puntos de fusión se toman como ejemplo a dos elementos formados del mismo elemento, de la misma sustancia, pero con diferentes características. Y aquí tenemos como ejemplo claro el carbono. Siempre se toma como ejemplo claro el carbono. El carbono, chicos, es este carbono. Es lo mismo, no existen tipos de carbonos. Es el mismo carbono que sirve para crear el grafito, que sirve para crear los diamantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La aplicación que se les da. El punto de fusión del grafito es alrededor de los 4000 grados Celsius. Y el punto de fusión del diamante es también alrededor de los 4000 grados Celsius. Cotton dice que es el mayor, es decir, la mayor tamaño, el mayor nivel de puntos de fusión que se han conocido hasta el momento. No existen en la Tierra nada
que sea más duro que el diamante, pero tampoco no existe en la Tierra nada que tenga un punto de fusión más elevado que el diamante, ya que el diamante es considerado uno de los metales más duros sobre la Tierra, si no es decir el más, y sus puntos de fusión también lo son. Necesitamos 4000 grados Celsius como para fundir o cambiar en parte la forma sólida que tiene un diamante. Cotton es un autor de química, por supuesto, que habla que es el mayor conocido hasta el momento. Y con referencia a los puntos de fusión, tenemos dos tipos de puntos de fusión. Los altos puntos de fusión y los bajos puntos de fusión. Toda la materia de los seres vivos, de los seres inanimados, o de los seres inertes, como las rocas y ¿qué más tenemos? La tierra, el viento, etc. Los seres inanimados y los seres vivos y los seres inertes tienen puntos de fusión. Todos, todo absolutamente tiene punto de fusión. Por lo tanto, la diferencia la vamos a conocer. Por ejemplo, cuando las entidades que las forman atraen a sus vecinos, es decir, cuando hay una capacidad de atracción, la electronegatividad, ¿se recuerdan? La electronegatividad es una propiedad de la materia, una propiedad de los átomos, una propiedad periódica que busca atraer elementos hacia sí mismo, átomos hacia sí mismo. Entonces, cuando estas entidades, estos grupos, estos elementos que los forman atraen a sus vecinos cercanos de manera fuerte y homogénea, nos encontramos frente a interacciones multidireccionales, donde las uniones se dan en varias direcciones, a los que nosotros conocemos como redes. Entonces, una red atómica no es una red social, sino una red atómica, es aquella red en las cuales este átomo está trayendo a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, formando redes multidireccionales, es decir, hacia diferentes direcciones. Pero no son amorfas, no son sin forma, o sea, tienen forma. Si ustedes se dan cuenta, miren, esta está formando un hexagonal y la vamos a dibujar. A ver, aquí hay un hexagonal. De aquí, a ver, lo vamos a cambiar aquí. Si ustedes pueden ver, chicos, a ver, aquí ha formado, a ver, vamos con un más grande para que lo puedan identificar. A ver esto. Miren, de aquí, no es eso. Ya, esto, trabajemos con esto. Miren, desde aquí tenemos uno. El detalle es que no se nota, es muy pequeño. A ver, vamos a trabajar con la flecha. A ver, la flecha también es pequeña. Ya, no, ni modo. Miren, desde este punto hasta este punto hay uno. De aquí hacia aquí hay otro. Luego seguimos aquí. Y luego seguimos aquí. Y luego seguimos aquí. Y luego seguimos acá. No es cualquier red. Es una red hexagonal. Luego para aquí. Y luego para aquí. Y luego para aquí. Y luego para aquí. Y esta red va a continuar millones y millones de veces. Tantas veces. Ya se equivocaron acá. Acá debiera ser. Tantas veces quisiéramos. Las redes funcionan siempre, están trabajando. Miren, redes hexagonales. Redes hexagonales. Y todas van a formar una estructura. Por lo tanto, cuando forman este tipo de estructuras, lo que estamos viendo es que hay una multidirección de interacciones. Cada átomo está atrayendo a su vecino más cercano formando una red. Estas redes son enlaces. ¿Pero qué tipos? Existen diferentes tipos, los vamos a conocer más adelante. Muy bien, sigamos viendo. Ahora, cuando los puntos de fusión eran altos, por supuesto, pero cuando los puntos de fusión son bajos, es diferente. En el caso de los sólidos, podemos ver que las interacciones se dan con intensidad, dice, pero solo entre algunos átomos, no con todos, solo a ver, establezcamos. Cuando hay puntos de fusión altos, todos son iguales, todos tienen fuerza de atracción
hacia diferentes direcciones. Pero cuando los puntos de fusión son bajos, no ocurre que todos atraen, sino solamente un grupo pequeño. Algunos sí y algunos no. Esta diferencia de interacción se le llama interacciones de dirección selectiva. ¿Por qué? Porque solamente va a seleccionar algunos átomos que van a atraer a sí mismo. Entonces, a esto se le llama nuevamente, digo, interacciones de dirección selectiva, ya que solo en algunas direcciones que se da una interacción fuerte. En el resto no. Como ustedes pueden ver, esto es un sólido, solamente en algunas partes. ¿Ve? Estas partes que están son atraídas. Algunos están vagas, libres. O sea, no hay fuerza de atracción. En cambio, los que están en la parte central es la que podemos ver donde hay mayor atracción. Y aquí es donde nosotros encontramos las moléculas. Entonces, usualmente los puntos de fusión alto forman redes. Y los puntos de fusión bajo forman moléculas. Por eso es que las redes metálicas, por ejemplo, son duras y fuertes, mientras que las moléculas tienden a ser más flexibles, como si fueran corchos. Esa es la diferencia entre ellos, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué son las moléculas? Las moléculas dice, en las interacciones de dirección selectiva, es decir, donde hay puntos de fusión bajo, hay átomos fuertemente unidos a otros átomos vecinos con los que se forman moléculas. Pero la interacción entre moléculas es relativamente débil. En este caso, para pasar al estado líquido, lo que se requiere es romper las interacciones débiles entre las moléculas, por lo que el punto de fusión es bajo. Ya estamos ingresando al tema. Entonces, para entender cómo ocurre un enlace químico, primero tenemos que entender toda la materia, absolutamente toda la materia forma redes o forma moléculas. Dos cosas. Si forman redes, es que el punto de fusión ha sido alto y va a formar un sólido más compacto, vamos a decirlo así. Pero si las interacciones son selectivas o bajas en los puntos de fusión bajos, entonces van a formar moléculas. Aquí entendemos que para pasar del estado sólido al líquido o del líquido al gaseoso o viceversa, nosotros tenemos que romper interacciones o formar interacciones. Cuando estudiamos enlaces químicos, chicos, tenemos que formar enlaces o tenemos que romper enlaces. De eso se trata el enlace químico, rompimiento de enlaces y formación de enlaces. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué reglas se usan? ¿Qué principios los mismos átomos utilizan para realizar esta unión o esta desaparición, ¿no? de redes o moléculas entre ellas, ¿no? Por lo que el punto de fusión es muy clave. Si el punto de fusión es alto, más difícil será de romper una red. Si el punto de fusión es bajo, las moléculas tienden a romperse fácilmente sus enlaces. Por eso es que una de las moléculas más importantes que tenemos en el mundo es la molécula del H2O. ¿Recuerdan? Esta molécula tiene diferentes tipos de enlaces, fácilmente rompibles. Por eso es cuando ustedes toman un poco de agua en la mano y lo inclinan para un costado, se está moviendo. Y si ustedes dejan caer un poco, unas gotas van a caer, otras van a permanecer. Esos enlaces se rompen rápidamente. No se sostienen, no hay fuerza de atracción suficiente entre ellas. Mientras que un celular, por ejemplo, objetos sólidos, tú los volteas y no se rompe, no se cae la pantalla en pedacitos. ¿Por qué? Porque está formando redes más fuertes con altos puntos de fusión. Mientras que los líquidos están formando moléculas o redes más débiles que los puntos de fusión son tan bajos que no se sostienen entre ellas, por lo tanto se rompen fácilmente. Ahora, los gases, los líquidos o sólidos debajo del punto de fusión también hay. Tenemos líquidos, básicamente altos puntos de fusión solamente hay sólidos, pero en bajos puntos de fusión ya encontramos a los tres estados de agregación, líquido, sólido y gaseoso. Pero ahora analicemos eso. Nos dice que si una sustancia está formada por moléculas, es decir, si ya es molécula, tiene bajo punto de fusión. ¿Será explicable que exista como un gas, como un líquido o como un sólido con temperatura de fusión reducida? Ojo aquí, no existe gas ni líquido con alto punto de fusión. Algunos sí, lo vamos a ir conociendo en el transcurso de las clases, pero normalmente, mayormente encontramos
sólidos con altos puntos de fusión. Entre ellos, el diamante, los metales, el aluminio, las aleaciones como el hierro, el bronce, aleaciones, unión de metales, cuando forman redes con altos puntos de fusión. Chicos, pregunta, para unir un metal, una aleación metálica con otra aleación metálica, ¿qué necesitamos? ¿Lo pegamos con goma? ¿Qué necesitamos para unir dos redes metálicas, dos aleaciones metálicas? Pregunto. ¿Cómo se unen las estructuras metálicas de los edificios, por ejemplo? O de los vehículos, o de los puentes. ¿Cómo unimos las redes metálicas? Esas estructuras metálicas. Convirtiéndole a líquido más a través de calor. Ajá, exactamente. ¿Qué hacemos, Clever? Elevamos la temperatura, ¿verdad? Cuando conectamos nuestro aparato soldador y el electrodo se pone para soldar, ¿qué estamos emitiendo? Altos puntos de fusión. Estamos elevando la temperatura a 500 grados, 600 grados, 700 grados, dependiendo. Si elevamos mucho la temperatura, se han dado cuenta, especialmente los chicos, yo creo que han estado en esto. Si en algún momento ustedes se han acercado a esas, por ejemplo, esas empresas que construyen o fabrican, o los trabajadores que construyen nuestras casas en la ciudad, ellos están soldando, ¿verdad? Si elevan mucho la temperatura, el metal se va a hacer líquido y se va a derretir y no van a poder soldar, se va a destruir la construcción metálica. Por eso es que este aparato soldador tiene control de temperatura, es decir, puntos de fusión. Cuando hablamos de temperatura estamos hablando de puntos de fusión, controlan cuánto va a subir el calor. 1, 2, 3, tienen su controlador, ¿no? Su dinamómetro, el cual les permite. Entonces, dicen, allá, este metal, ventanas, allá, con 2, dicen, con 3, ellos ya saben, ¿no? Y sueldan, si elevan a 5, lo derriten. Pero hay estructuras muy fuertes, como la de los puentes, por ejemplo, que usan el máximo. Entonces necesitan puntos de fusión para unir. ¿Qué es un punto de fusión, chicos? Por ejemplo, yo tengo una red metálica, otra red metálica. Para unir estos dos estructuras metálicas, necesito pasar del estado sólido que está inicialmente en los extremos, de ambos extremos, necesito convertir del estado sólido al estado líquido. O sea, tengo que elevar la temperatura de estas partes que van a unirse para combinarlos. Y la única forma de combinar es haciendo que cambien de estado. De sólido a líquido. Elevo la temperatura, se derriten y los pego. Una vez que se pegaron, quedan soldados. Se enfría y quedan como si hubieran sido uno. Necesitamos puntos de fusión elevadísimos para cambiar de estado en los sólidos. Pero en los líquidos y gases y algunos sólidos como las moléculas del agua y etcétera, no necesitamos tanta temperatura, solamente puntos de fusión reducidos. Y en esto es lo que vamos a enfocarnos ahora, ¿ya? Bien, ¿ha quedado clara esa explicación que les he dado? ¿Por qué ocurre esta combinación de aleaciones metálicas?